Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Ana Reséndiz, ginecóloga y obstetra, y este día yo les doy la bienvenida a nuestra plática en vivo. El día de hoy vamos a platicar sobre el embarazo en tiempos de COVID, qué cuidados debo de tener y qué hacer en ciertas situaciones. Abordaremos un poquito sobre control prenatal por trimestres, laboratorios, estudios de imagen y hablaremos cómo manejarlos durante la contingencia, cuáles debo de hacer y cuáles pudiese prescindir de ellos. Recuérdense, mamás y papás de EnfaBebé, que son bienvenidas todas sus preguntas y nos da mucho gusto tenerlos en esta noche. Esperemos que estén en casa, todos bien y todos sanos, y responderemos sus preguntas tras una breve introducción del tema, y las que no alcancemos a contestar durante este tiempo en vivo, las hablaremos mediante vía inbox en la semana. Empezando con nuestro tema, me gustaría aclarar primeramente que el control prenatal no es como tal una intervención que se inicie durante el embarazo, ¿ok? Vamos a iniciar hablando que necesitamos una consulta previa al embarazo. Nosotros le llamamos consulta preconcepcional, es básicamente una consulta antes mientras lo estamos planeando. El objetivo es que tengamos a mamá y a papá en las mejores condiciones posibles. Constará de una historia clínica. Esta historia clínica tiene un enfoque de riesgo para ver qué enfermedades previas tenemos, que estén controladas o si la podamos erradicar al máximo, y estará acompañado también de un historial muy específico de cómo nos fue en embarazos previos, si estos existieron. Vamos a también hacer un interrogatorio sobre el estado de vacunación y completar aquellas que nos hayan faltado. Y también vamos a tener un registro muy importante de todo lo que hemos tomado antes del embarazo, para que en caso de que estemos con consumo de alcohol o tabaco, suspenderlo idealmente antes del embarazo. También esta consulta va acompañada de saber qué enfermedades infectocontagiosas tenemos, para, de ser así, tratarlas, erradicarlas o tratarlas de controlar lo más posible. Estará acompañada de una exploración física. La exploración física es como en cualquier consulta y va de la mano con un ultrasonido en el cual yo voy a querer ver útero y ovarios. Útero, que es donde crece el bebé, para ver que se esté desarrollando como debe de ser y que no haya ninguna anomalía dentro de la anatomía que yo pueda erradicar antes de lograr el embarazo. Y los ovarios, para que no sea que vaya a haber alguna tumoración que sea propicia de un estudio prioritario. Los laboratorios que yo voy a pedir serán con el mismo enfoque de riesgo y con un tamizaje. Se piden laboratorios como un perfil viral que consta de enfermedades como hepatitis B, C, VIH, y también para ver si no tengo enfermedades como rubiola que estén activas y yo no lo haya sabido y pudiesen transmitirse hacia el bebé. Vamos a recordar que entonces este control prenatal tiene un enfoque multidisciplinario. No solamente se trata del ginecobstetra, todas las pacientes tienen necesidades diferentes y algunas de ellas requieren otros especialistas médicos o incluso tratar con psicólogos para que todo el enfoque sea integral y lograr un resultado óptimo. La finalidad es mandar a un bebé y a una mamá sanas tras concluir el embarazo y en las mejores condiciones posibles. Lo vamos a dividir entonces en consultas mínimas que debemos de tener. Cada una de las consultas tienen una finalidad. A nivel internacional y de acuerdo a la población de riesgo se describe un mínimo. México ha adoptado la postura, de acuerdo a las características de nuestra población, a tener un mínimo de 5 consultas, idealmente 8. Estas consultas están separadas por diferentes intervalos. Desde que nos enteramos que estamos embarazadas hasta la semana 28, nuestras consultas van a ser semanales, ¿ok? Más o menos después, hasta la semana 36, estaremos hablando que nos vamos a ver cada 2 semanas y al llegar al término nos veremos cada semana hasta que ese bebé nazca. Término, recuerden que nos referimos a las 37 semanas. Entonces, son 5 consultas, idealmente el 8. Posteriormente vamos a hablar ya de este primer trimestre, que es donde vamos a tener más dudas y todo será nuevo tanto para mamá como para papá. ¿Qué síntomas vamos a esperar? Esperamos síntomas principalmente de cansancio, que va de la mano con todos los cambios que surgen en nuestro cuerpo, y también vamos a tener síntomas principalmente de náusea y vómito. Esa náusea y vómito son ocasionados por la hormona propia del embarazo. Mientras nosotros estamos con mayor tiempo de embarazo, esta hormona se incrementa. Hablamos que vamos a tener más frecuencia e intensidad de los vómitos cuando estemos entre la semana 10 y 12, y esos síntomas van a empezar a disminuir entre la semana 14 y 16. Para aquellas pacientes que siguen con síntomas después de este periodo, generalmente se hace un protocolo más extenso.
Después, vamos a tener que podemos hasta perder peso. No todas las pacientes ganan peso desde el primer trimestre. Incluso se describe que podemos llegar a perder entre un 3 y un 4% de nuestro peso original. Cuando llegamos a esta consulta del primer trimestre, nuestro médico nos pedirá laboratorios que van a hacer con la intención de tamizar cosas muy específicas. Anemia, en caso de que haya anemia, darnos nuestro suplemento de hierro. Tratar de tamizar que nuestro azúcar en sangre esté en los niveles óptimos, infecciones en la orina, recordemos que ciertas infecciones pueden hacer que el bebé nazca antes de tiempo, y también va a volver a hacer ese abordaje de las enfermedades infectocontagiosas que queremos descartar para que no haya alguna transmisión hacia el bebé. Vamos a tener un ultrasonido que ahorita hablaremos de él. Primero me gustaría hablar sobre los hábitos modificables que debemos de tener. Estos hábitos, como ya lo habíamos mencionado, es dejar de tomar y dejar de fumar. En cuanto al consumo del café, algunas pacientes forman es una parte de su rutina muy importante. Entonces, se permiten hasta 300 miligramos de ingesta diaria de café. Todo dependerá del tipo de café que tomen, pero para que se den una idea, en promedio, tenemos que el café instantáneo tiene más o menos un contenido de 60 miligramos día, y bebidas extras como el té helado, que puede tener cafeína, o los refrescos que pudiesen tener cafeína, aportan más o menos 50 miligramos de café día por una porción de 250 mililitros. Una parte muy importante que es de esta consulta es hablar de la vacunación. 2 vacunas son mandatarias en el embarazo. Para todos los embarazos, aquella vacuna de tétanos y difteria debe ser administrada después de la semana 20. Y en caso de que el embarazo se dé en tiempo de influenza, que es otoño-invierno, debemos de vacunarnos contra la influenza sin importar qué semanas tengamos. Ahora, vamos a hablar del ultrasonido de nuestro primer trimestre. Este ultrasonido, ¿cómo lo vamos a llevar? Se realiza principalmente entre la semana 11-14. Esta es nuestra ventana de tiempo para poder datar con exactitud ciertos datos del ultrasonido que nos arrojan, uno, cuántas semanas exactas tiene nuestro bebé en caso de que nosotros no sepamos nuestra fecha de última menstruación, cuántos bebés están creciendo y si tienen frecuencia cardíaca, y muy importante el tamizaje para ciertos síndromes que pueden ser compatibles o no con la vida o condicionar el pronóstico a largo plazo de nuestro bebé. El más difundido es el síndrome de Down. Con ello se hace un algoritmo que incluye la edad de mamá, los marcadores al ultrasonido y ciertas sustancias en la sangre. Y con ello nos arroja un porcentaje que nos dice la probabilidad que nuestro bebé tenga síndrome de Down. Otra parte importante que debemos de tener en cuenta, no solo en primer trimestre, sino a lo largo de todos los trimestres, son los datos de alarma. Los datos de alarma son muy comunes, lo comparten todos los trimestres, que son ver luces, escuchar zumbidos, salida de líquido, sangrado mayor a una menstruación, dolor en la boca del estómago. Todos estos síntomas requieren una valoración extra por su médico, y en primer trimestre en especial, la presencia de vómito que no ceda ante la administración ni de una dieta en específico, ni de medicamentos. Si nosotros llegamos a tener este vómito que no nos permite comer, hay que acudir a nuestro médico para que nos valore de la manera pertinente. Y dentro del primer trimestre también debemos de poner especial atención a nuestra dieta. Nuestra dieta, como la de la población general, en su mayoría en el embarazo va a tener una composición extra de carbohidratos. Solamente se ajusta para aquellas pacientes diabéticas o con enfermedades del riñón que pudiesen condicionar algún cambio en la proporción. El resto de la población sigue la misma dieta. Y hay ciertos suplementos o nutrientes que debemos de poner atención. El primero y más importante en primer trimestre es el ácido fólico. Recomendamos una ingesta de 400 microgramos en aquellas pacientes sin factores de riesgo para problemas del desarrollo neurológico del bebé, y si tienen algún factor de riesgo identificable, mínimo deben de consumir de 5 miligramos. Y otro de los nutrientes que recomienda la Organización Mundial de la Salud es el hierro. Mínimo debemos de tener hierro de 27 miligramos, y en poblaciones de riesgo se recomienda la ingesta de 100 miligramos. El calcio, por su parte, lo reservamos para las adolescentes. ¿Por qué? Porque están en un periodo crítico de crecimiento que pudiese condicionar que tengamos menos cantidad de calcio disponible para el bebé y el embarazo. Y por último, pero no menos importante, es la suplementación con DHA. La suplementación con DHA la podemos obtener en su día a día a través de, por ejemplo, salmón, pescado, omega 6, omega 3. Sin embargo,
es muy importante que lo suplementemos con todos los multivitamínicos que existen para el embarazo. De esta manera, aseguramos que desde su desarrollo temprano, nuestro bebé tenga los nutrientes esenciales en cuestión de DHA para poder tener un desarrollo óptimo. Vamos a pasar entonces a hablar ya del segundo trimestre. ¿Qué esperar? Estamos entre la semana 14 y 28. En estas semanas, la náusea y el vómito comúnmente empiezan a disminuir, pero empezamos a notar un poco más de aumento de peso que pudiese condicionar ciertas dudas. Ahorita hablaremos de la dieta y cuánto permitimos por paciente de que gane peso. Otra parte muy importante que empezarán a notar es que el bebé se va a empezar a mover. Generalmente en una paciente que es su primer embarazo, los movimientos los va a notar entre la semana 18 a 20. En una paciente que ya ha tenido embarazos previos, esto se presenta desde antes. Incluso pueden notar los movimientos fetales a partir de la semana 16. Recordemos que conforme el bebé crece, duerme más. Eso quiere decir que conforme avanza el embarazo va a moverse en diferente patrón y hasta en menos movimientos. Se acepta un normal de 10 movimientos en 2 horas para decir que nuestro bebé está moviéndose adecuadamente. No es recomendable que los estén contando día a día ni cada 2 horas. ¿Por qué? Porque les causan mucho estrés. Solamente lo que deben de hacer es conocer a su bebé, cómo se mueve y en qué momento del día es más activo. Algunos bebés prefieren dormir por la noche o por el día y moverse en el resto de las horas. Es necesario conocer a su bebé para identificar cuándo no se mueve y cuándo son sus momentos de mayor actividad. En este trimestre también es muy importante volver a tamizar con los mismos laboratorios. Volveremos a buscar datos de anemia, datos de infección en orina y una parte muy importante es el tamizaje para diabetes gestacional. Nosotros, por ser población mexicana, latinoamericana, tenemos más riesgo y si bien ya lo vimos o lo tratamos de tamizar en primer trimestre, lo volvemos a hacer en el segundo. Entre la semana 24 y 28 hacemos un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, en el cual las pacientes que ya han tenido embarazo verán que les dieron a tomar un líquido muy dulce, hicieron mediciones de sangre en promedio 2 o 3 mediciones. Y con esos ciertos valores nos orientan si hay algo alterado. Podemos tener el diagnóstico de una paciente sana, una paciente que solamente es intolerante al azúcar o a carbohidratos y una paciente con diabetes gestacional manifiesta. A su vez, este trimestre también tiene la realización de un ultrasonido. A este ultrasonido le llamamos ultrasonido estructural. Se realiza entre las semanas 18 y 22. ¿Qué vemos en estos ultrasonidos? Que nuestro bebé esté desarrollando todos sus órganos internos y las estructuras externas de manera adecuada. Es decir, corazón, riñón, pulmones, intestinos, estómago, cerebro estén conforme lo marca a su edad del embarazo. Y también que las estructuras de cara, los dedos, de manos y pies se vayan desarrollando de manera adecuada. Este ultrasonido también involucra la medición del cérvix. Recordemos que el cérvix es el cuello del útero que se tiene que abrir para que el bebé nazca. En algunas pacientes este cuello se acorta antes de tiempo y entonces nos puede predisponer a que el bebé nazca antes. De ser así, hacemos intervenciones que tratan de llevarlo al término de las 37 semanas con ciertos medicamentos. Una parte muy importante, como les había mencionado, es el aumento de peso. El aumento de peso va a estar dictado por el índice de masa corporal antes del embarazo. Recordemos que el índice de masa corporal es solamente una relación entre lo que se mide y lo que se pesa. Si estamos en nuestro índice de masa corporal ideal, tenemos permitidos una ganancia aproximada de entre 11 kilos y 16 kilos. Este aumento de peso se registra a partir del segundo trimestre y en promedio por semana estaremos ganando 400, máximo 500 gramos. Para las pacientes que llegan con obesidad antes del embarazo, es menos permitido el aumento del peso. Solamente pueden ganar máximo hasta 9 kilos e igualmente distribuirlos por todo el trimestre. Esto es para un embarazo único. En el caso de que nosotros tengamos un embarazo gemelar, entonces esta ganancia de peso va a estar condicionada. ¿Por qué? Porque es evidente que si de tener a un bebé a 2 bebés, yo voy a ganar más peso. En una paciente con su peso ideal antes del embarazo puede ganar hasta 25 kilos, mientras que en una con obesidad puede ganar 19 kilos máximo. Aplica lo mismo en cuanto a la distribución de esta ganancia. Debe de ser durante el segundo y tercer trimestre de manera paulatina y uniformada. No se puede o no es recomendable que de repente en una semana ganen 3 kilos, sino todo debe de ser mediado conforme el tiempo y el aumento de peso promedio por semana. Otra duda muy común dentro de las embarazadas que empiezan a notar ya los cambios en su cuerpo es qué tipo de ejercicio pudiese hacer.
Entonces, podemos permitir casi todos los ejercicios durante el embarazo, exceptuando aquellos que involucran riesgo de caída, riesgo de contacto, altas temperaturas, porque así se practica el deporte, como la yoga que se practica en cuartos con temperaturas muy altas, o bien el uso de equipos de buceo, porque nos sometemos a presiones negativas y eso a veces condiciona problemas pulmonares dentro de las embarazadas. El resto de los ejercicios están permitidos y la frecuencia e intensidad dependerá de lo que esté acostumbrada la paciente a hacer antes del embarazo. Si es una paciente de alto rendimiento, está totalmente permitido que siga con este tipo de actividad siempre y cuando ella se sienta cómoda. Conforme pasa el embarazo, se van a dar cuenta que al aumento de peso del bebé, entonces también van a tener menos capacidad para hacer el ejercicio, perdón. Si hablamos que una paciente es muy activa, puede hacer más o menos entre 4 y 5 veces a la semana su ejercicio, más o menos 30 minutos día o lo que aguante. Si es una paciente que antes del embarazo era sedentaria, sí recomendamos iniciar ejercicio de bajo impacto paulatino, mínimo 3 veces por semana, con una duración de 30 minutos o más, conforme ella vaya soportando. Entrando ya entonces a la recta final de nuestro embarazo, hablaremos de tercer trimestre, semana 28 a semana 41, que es todo ese tiempo que tenemos, y de la 37 a la 41 para que nazca ese bebé. ¿Qué síntomas voy a tener? En esta ocasión se van a dictar por el aumento de peso. Así como el bebé o nuestro abdomen vemos que crece hacia afuera, también crece hacia adentro. Y entonces nos comprime ciertas estructuras que nos condicionan, por ejemplo, que se hinchen los pies, porque la sangre y todos los líquidos de nuestro cuerpo no pueden hacer ese circuito de circulación. Y entonces se quedan estancados en zonas de declive. También vamos a tener más ganas de hacer pipí. Nuestra vejiga va a estar más comprimida con el peso del bebé y entonces vamos a tener más frecuencia de ir al baño. Recuerden que entonces lo que podemos hacer cuando vemos que nuestros pies se hinchan, acostarnos con los pies hacia arriba o al nivel de la cadera y tratar de adoptar también la posición más cómoda para dormir. En este trimestre ya nada les va a ser cómodo para dormir. Generalmente recomendamos una almohada entre las piernas. Otro punto que es muy importante que sepan es que van a empezar con contracciones, pero no quiere decir que todas esas contracciones sean contracciones verdaderas que hagan que el bebé nazca. Pueden ser contracciones falsas. Las contracciones activas y que me indican que ese bebé puede nacer son aquellas que son con frecuencia de 3 a 5 en 10 minutos o 5 en media hora. ¿Qué es una contracción? Cuando mi panza se pone durita de arriba hacia abajo como si fuera una pelotita y esa sensación me puede durar de 30 a 60 segundos. Eso es una contracción y la frecuencia determinará si es de trabajo de parto o no. La toma de laboratorios en esta ocasión, ya en mis consultas de tercer trimestre, van a estar dictadas principalmente para prepararme al nacimiento del bebé. Mínimo el anestesiólogo que me vaya a dar la atención durante la cesárea o en el parto va a requerir una biometría hemática y tiempos de coagulación. Y en este trimestre también hacemos un estudio en especial para buscar ciertas infecciones en la mamá. Uno de ellos es el estreptococo del grupo B, que es una bacteria que se ha demostrado que en caso que la mamá sea portadora, puede infectar al bebé dentro de sus primeros días de vida y condicionar una infección generalizada en él. Vamos a tener entonces que vamos a platicar con nuestro médico sobre cómo vamos a resolver ese embarazo, si vamos a resolverlo vía parto o vía cesárea. Más o menos a la semana 35, nosotros ya tenemos acomodado al bebé en la posición en la que se va a quedar para nacer. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos de platicar sobre nuestro médico en qué condiciones estamos. Otro punto muy importante a tratar es la planificación familiar. Hay que platicarlo desde antes. Si nosotros nos esperamos al parto o a la cesárea, estamos bajo diferentes niveles de estrés y a lo mejor tomamos la decisión de un método que no era el que queríamos realmente. Recuerden que existen métodos a largo, a corto plazo y aquellos métodos que se consideran definitivos. Y hablando entonces ya de nuestros datos de alarma en este trimestre, son, como les comentaba, compartidos a lo largo de todo el embarazo. Salida de líquido, ver luces, escuchar zumbidos, dolor en la boca del estómago y en esta ocasión se agrega la disminución de los movimientos del bebé. Aquellos bebés que se mueven con menos frecuencia que la mamá conoce es los que ameritan una valoración extra. También recuerden que la salida de líquido que escurra hasta las rodillas puede ser indicativo de que la bolsita donde viene el bebé ya se rompió y entonces es el momento en el que debe de nacer. Todas estas condiciones requieren la valoración de su médico. Ahorita hablamos de un control prenatal en general en una paciente sana.
las pacientes que tienen alguna enfermedad de base, puede ser que se agreguen estudios, que se agreguen ultrasonidos, que pidamos más estudios de imagen o de sangre, pero esto es en general lo mínimo indispensable que toda paciente debe de tener. Y ahora vamos a hablar de cómo lo vamos a adecuar de acuerdo a este tiempo de pandemia que estamos viviendo causado por el coronavirus, que me gustaría iniciar diciendo que es un virus totalmente nuevo, algo que no conocemos y algo que estamos dictando las medidas tanto de prevención como terapéuticas conforme vamos viendo la evolución natural de la enfermedad. Desde marzo que surgió esta pandemia, la OMS declaró a las embarazadas como grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios a nivel pulmonar que pudiesen condicionar que nos vaya peor en el curso de la enfermedad, especialmente en el tercer trimestre. Toda la evidencia es reciente y cambia. No sería raro que lo que estamos platicando hoy cambie en un mes o incluso se anule en un mes. Pues todo va siendo dictado de acuerdo a la evidencia y los casos reportados por cada país. En México estamos viendo cómo se comporta en nuestra población en general. Debe de quedar muy claro que no es una indicación de resolución del embarazo. Si yo tengo 28 semanas y soy COVID-19 positivo, no quiere decir que mi bebé deba de nacer ya. ¿Qué lo va a dictar? La edad de la mamá, del embarazo, perdón, lo del estado de la mamá y el estado de bebé, así como si van a ser vía parto o cesárea, lo dictarán las condiciones generales. ¿Ok? Ahora, yo estoy en casa, ¿qué síntomas puedo tener? Puedo tener fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar. En algunas embarazadas se ha observado que pudiese aparecer síntomas neurológicos como convulsiones o simplemente malestar estomacal. Una de las particularidades que está surgiendo ahora en COVID-19 y embarazo es que hasta el 30% de las embarazadas no tienen ningún síntoma y únicamente pueden contagiar a su alrededor. Muchas cursan sin ningún síntoma ni complicación durante el embarazo. ¿Y cuándo debo contactar a mi médico? Lo debo de contactar si yo identifico estos síntomas. Él me hará algunas preguntas para ver cómo está mi estado de salud y me dirá si debo permanecer en casa. Si permanezco en casa, yo esperaría que estos síntomas se me quiten en 7 días. De no ser así o si empeoran, entonces debo de volver a contactarlo y en caso de ser necesario, acudir a un hospital. Recuerden que solamente hay que acudir a hospitales destinados para la atención del COVID-19, ya sean públicos o privados. No es recomendable acudir a cualquier hospital. ¿Por qué? Porque este virus se esparce con mucha facilidad. Entonces debemos de acudir a los hospitales que tienen todas las medidas para atendernos y también las medidas de contención para no esparcir el virus. Me vigilarán los signos vitales, veré que esté respirando bien y me harán diversos estudios, en algunas ocasiones radiografía de tórax o una tomografía. En el embarazo causa peculiar preocupación ver si esta tomografía o radiografía de tórax no puede afectar a mi bebé. La dosis de rayos X que emiten es muy poca y en una sola exposición no pasará nada si yo me lo hago durante el embarazo. De todos modos, está la precaución para la colocación de una especie de peto para que los rayos sean menos. Si yo tengo mi prueba positiva y requiero internarme, hay dos escenarios. Que yo me vaya a hospitalización con otras pacientes aisladas o bien que yo tenga que ir a terapia intensiva. De cualquier manera se me darán los cuidados necesarios, asegurándose, que tengan la suplementación de oxígeno necesaria, dieta adecuada, bien hidratadas y vigilar al bebé. Si yo necesito ya la resolución del embarazo, se dictará por mi estado como mamá, el estado de mi bebé y cuántas semanas tengo. Y por último, una de las particularidades que ha surgido con el COVID-19 es aquellas pacientes que están en lactancia. Las pacientes que ya están concluyendo el embarazo o ya lo concluyeron, tienen mucho la duda sobre si pueden dar pecho a su bebé o no. Recordemos que la lactancia materna tiene muchos beneficios, entonces de lo posible lo podemos dar. Cada quien debe de ir platicando con su médico sobre si dar la lactancia materna o no. La realidad es que no se ha comprobado que por la leche materna se pase el virus. La recomendación hasta el momento es que se siga la lactancia materna, con precauciones de tener mi cubrebocas, lavar el seno, ambos senos, porque alternamos la lactancia materna entre uno y otro, recordemos, y tener las manos bien lavadas en toda su extensión. De esta manera, lo que preocupa al dar lactancia es generar aerosoles y que le caigan en la piel al bebé o en las mucosas de nariz o boca. Si yo tengo estas precauciones al pie de la letra, es muy poco probable que yo tenga a mi bebé enfermo. Igualmente, si estamos en el mismo cuarto, podemos tener todas estas medidas y no hacer un aislamiento total. Recordemos que este virus en 14 días se resuelve.
Con esto concluimos nuestra parte tanto de control prenatal como de COVID-19. Vamos a empezar entonces nuestra parte de preguntas. Recuerden que las estaremos contestando en vivo durante este espacio que tenemos, y las que no serán resueltas vía inbox durante la semana. Entonces, Becky Corso nos pregunta: hoy mi médico me dijo que mi bebé no puede nacer por parto natural por cuestiones de coronavirus. ¿Eso tiene algo que ver? Yo soy sana. Algunos hospitales o médicos están tomando esta conducta como para poder tener más controladas la situación en cuanto a estancia hospitalaria y el tiempo en el que yo voy a tener al bebé en los cuneros o conviviendo con la mamá, y en la medida de lo posible egresarlos ya a sus casas lo más rápido. Entonces, muchos hospitales están optando para no esperar el trabajo de parto, porque recordemos que el trabajo de parto, pues si es el primer embarazo, puede tardar desde 24, 36 horas desde el inicio en dilatación de 1 centímetro hasta que el bebé nazca. Y entonces, tomando todo el tiempo en consideración, estábamos hablando que tendríamos 24 horas de parto y luego un día más de internamiento. Con la cesárea esto se trata de acortar un poco más. En algunas ocasiones, si todo va bien con la paciente y en contingencias como en esta, podríamos dar a la paciente de alta después de un día de hospitalización y nos evitamos todo ese espacio de trabajo de parto. No es el coronavirus una causa de indicar cesárea como tal, no pasa nada si nacen por parto. Va más bien en cuestiones de logística y de exponer a la bebé y a la mamá lo menos a un entorno hospitalario, que si bien se toman todas las precauciones, siguen siendo un foco de contagio. Ariane nos pregunta: ¿hay posibilidad de que el día del parto no dejen entrar al papá por la contingencia? Pasa lo mismo que con la pregunta anterior. Todo dependerá de la logística del hospital. Realmente, si mamá y papá no tienen COVID-19 y en la sala de parto no hay nadie que tenga coronavirus positivo o esté sintomático, no representa ningún riesgo. Sin embargo, por medidas de contención y ya estando en fase 3, muchos hospitales han optado por no dejar entrar al acompañante durante el parto, en este caso el papá o la mamá de la paciente. Algunos están restringiendo más ese tipo de acceso por seguridad del acompañante y por si el acompañante es asintomático, no vaya a también ser un foco de transmisión del virus para el resto de las pacientes. Hay que platicarlo con el médico y también ver el tipo de hospital en el cual se va a atender el parto y qué políticas están haciendo. Por el coronavirus como tal, no significaría que no pudiésemos pasar, simplemente son como medidas de contención y seguridad, tanto para el acompañante, para la paciente y el resto de pacientes que llegasen a compartir el mismo espacio. Cintia nos pregunta si se puede tener parto o es necesario hacer cesárea por la contingencia. Espero mi bebé para junio. Bueno, en ese escenario de junio esperemos que estemos en lo último de esta pandemia, hablando de México. Sin embargo, sí se puede tener parto, pero con la intención es minimizar el tiempo. Entonces, habría que platicarlo muy bien con su médico para ver cuánto tiempo y cómo se planearía el trabajo de parto, si sería inducido, si se esperaría al desarrollar las condiciones de las contracciones espontáneas, para entonces nosotros poder ver cuánto tiempo estaría en hospitalización y hacer como un algoritmo o una logística en la cual mamá, papá y bebé estén expuestos el menor tiempo durante la estancia en el hospital. Aide: mi fecha programada de parto es el 22 de junio. ¿Hay algún riesgo con la situación actual? Pasa lo mismo que con las otras mamás que nos hicieron el favor de mandar su pregunta. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la contingencia y dependiendo de cada uno de los tiempos de los hospitales y logísticas se definirá la vía óptima. Recordemos que, como lo mencionamos en la plática, la vía óptima hasta el momento únicamente la dicta el hecho de la edad del embarazo, condiciones de mamá y condiciones de bebé. No está dictada por el coronavirus, solamente que alguno de los dos resulte seriamente afectado y se esté comprometiendo su estado, entonces sí sería indicada por ellos. Lo que se ha visto es que muchos bebés están naciendo antes de tiempo, pero únicamente por una indicación que no está
tan justificada y únicamente es por el estrés que causa la pandemia que los médicos decidimos hacer el parto antes. Esto no debe de pasar. ¿Por qué? Porque es mejor tener un bebé a término. Hay que esperar a que se dicten las condiciones óptimas para cesárea o parto y entonces tratar de exponerlos en el hospital lo menos posible. Evelyn Solís, ¿qué consecuencias o qué medidas se deben tener en el parto si diagnostican un soplo en el corazón? Dentro del embarazo hay cambios propios dentro de la dinámica del corazón. Algunos soplos son normales y otros no se consideran normales. Dependiendo del soplo que se haya diagnosticado, si es anormal, habría que ver la gravedad del mismo. No todas las pacientes que tienen una alteración en el corazón son candidatas a que tenga que nacer o que tenga que ser cesárea. Nosotros las clasificamos en 4 categorías y dependiendo de la categoría en la que caigan, pueden tener un embarazo con mayor vigilancia, pero se resolverse como parto. Y en caso de que sean las categorías principalmente la 4, entonces sí hay que tener medidas muy estrictas y generalmente sus bebés nacen por cesárea. Habría que platicar con su médico qué tipo de soplo y en qué categoría entra de estas 4 que les menciono. Si es la 1, la 2 y a veces hasta la 3, podemos llevar un embarazo con una vigilancia estrecha, pero que puede resolverse por parto. ¿Qué medidas hay que tener? Hay que ver la capacidad funcional, es decir, qué tanto interviene esta enfermedad en mis actividades diarias y ver también cómo los cambios conforme el bebé va creciendo me van afectando. Esto quiere decir que a veces hay pacientes que se les hacen ecocardiogramas, electrocardiogramas más seguidos para ver cómo está cambiando la dinámica del corazón y si hay alguna repercusión para el estado de salud, en este caso principalmente de la mama. Moni nos pregunta, no me he ido a checar desde febrero por la contingencia, voy a cumplir 8 meses, ¿qué puedo hacer si en mi clínica dicen que no hay consultas por pandemia? Ok, en este caso, si tenemos el contacto del médico a cargo, del ginecobstetra a cargo, todas las organizaciones a nivel internacional nos dicen que hay que hablarle por teléfono con la finalidad de preguntarle qué consultas son prescindibles y cuáles no lo son. Hay algunas consultas que solamente me pueden mandar los resultados por vía internet y entonces yo los checo, hacemos una videollamada, les doy algunas medidas y ya. Sin embargo, hay pacientes que requieren mayor atención. La realización de ciertos ultrasonidos dependerá del estado de riesgo de la paciente y con riesgo me refiero a si su embarazo es de alto o bajo riesgo. Si es una paciente con alto riesgo durante el embarazo, sus ultrasonidos no van a ser prescindibles. Hay que hacerlos de manera forzosa, pero si es una paciente que no se ha identificado ningún riesgo durante el embarazo, pudiésemos espaciar las consultas y los embarazos. En tu caso, Moni, tú tienes 8 meses, ya estás cerca del término. Yo lo que te recomendaría es, si puedes contactar a tu médico, contáctalo, y si no, acudir a todas aquellas clínicas que no están en el listado de hospitales COVID, que todavía están dando servicios a embarazadas y están siguiendo y resolviendo sus embarazos de manera normal, como si no estuviéramos en pandemia. Hay una lista que tú puedes consultar en las páginas oficiales. Jennifer nos pregunta, por la contingencia mi parto tiene que ser por cesárea, el papá no podrá entrar al nacimiento de mi bebé. Jennifer, ya lo habíamos más o menos platicado, no tiene por qué, puntualizando muy bien esta parte, que es algo que yo entiendo que a todas las mamis les preocupe, es que el parto no tiene por qué ser por cesárea forzosamente, puede ser vía vaginal o vía abdominal, dependiendo de cómo se esté manejando el hospital en el que lo vayamos a resolver. Y el papá podrá entrar de acuerdo a las condiciones de cada hospital y el estado de salud de la mamá, el papá, y si compartimos cuarto con otras pacientes. Ok, bueno, Aide, este es mi 4.º embarazo, el primero logrado y 2 abortos. Desde el inicio me catalogaron como alto riesgo y quiero saber qué tan peligroso es el COVID en mi caso. Tengo 32 semanas. El riesgo lo debemos de establecer de acuerdo a la parte en la que el por qué fueron tus abortos. Recordemos que una mujer entre el primer y el segundo aborto solamente es el riesgo basal de la población de volver a tener el siguiente en aborto después de un 25%. Hay diferentes causas, muchas veces no conocemos la causa del aborto y entonces en cuanto a si el COVID confiere mayor riesgo para tu embarazo o no, dependerá de la causal de las pérdidas previas. De no identificarla, el COVID es el tuyo como el riesgo, como en cualquier embarazada cuyo embarazo no es catalogado de alto riesgo. ¿Ok?
En esta parte, a mí me gustaría hacer una recapitulación rápida de lo que hemos visto hasta el momento con el fin como de englobar y de puntualizar ciertas cosas que son muy importantes, ¿ok? Primero que nada, recordemos que el embarazo no es el propio inicio del control prenatal, inicia desde antes para identificar factores de riesgo. Vamos a recordar que los síntomas van a ir variando conforme el trimestre en el que estemos y que la atención también en laboratorios van a ser tamizajes muy estrictos que tenemos que hacer para identificar situaciones de riesgo. Recordemos que hay 3 ultrasonidos en especial, el del primero para ver síndromes, el segundo que es el estructural y el tercero de crecimiento. Esos son imprescindibles en cualquier paciente, debemos de hacerlos para catalogar a nuestro embarazo si va normalmente evolucionando o si hay alguna situación que nos llame la atención. Otro punto muy importante a tratar es que no olviden de tener multivitamínicos durante todo el embarazo e incluso sabemos que los debemos de continuar durante la lactancia. ¿Ok? Entonces, los debemos de continuar durante los 6 primeros meses de la lactancia y todo el embarazo para que nuestro bebé nazca en las condiciones óptimas. Recordemos que es tiempo de contingencia, que vamos a tener muchas dudas. Lo más seguro no es consultar solamente lo que se está haciendo como medidas para la población general, sino contactarnos con nuestro médico y adecuar el control prenatal de nuestro embarazo y como él conoce nuestro historial para poder saber qué consultas puedo tener desde casa o cuáles debo de asistir presencialmente. Hay que recordar que como toda la población en general, nosotros debemos quedarnos en casa. No hay que exponernos, aunque sean visitas a familiares, debemos de evitarlas en su próxima medida y si nosotras estamos embarazadas y tenemos alguien que nos ayude con ir a hacer el súper y hacer lo mínimo indispensable o las necesidades básicas que tengamos que hacer que consistan en salir, hay que pedirle a esa persona que nos apoye con esa parte. Si bien a nivel mundial las embarazadas ya no están consideradas como un grupo de riesgo, en México sí las seguimos catalogando como un grupo vulnerable. No hay que confiarse y hay que seguir quedándonos en casa para nuestra mayor seguridad. ¿Ok? Todo esto es parte de un control prenatal adecuado a una situación actual que recordemos que la evidencia es muy reciente, nuestros casos van en aumento en cuanto a las embarazadas y de esa manera podemos ir catalogando cómo nos vamos a comportar con este virus dentro de esta población en especial. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Claudia Maldonado nos dice, mi bebé está programado para el 9 de mayo. ¿Qué puedo hacer para lidiar con la ansiedad que provoca esta contingencia? ¿Qué cuidados debo de tener en el puerperio debido a COVID? Ok, yo sé que es muy difícil manejar esta cuarentena. Hay grupos de apoyo a salud mental, tanto puestos a nivel gratuito, que están disponibles vía internet y tienen líneas de llamado. Estas líneas de llamado nos va a contestar algún experto en salud mental y generalmente nos aplican un cuestionario. Este cuestionario arroja cierto puntaje y nos catalogan como el nivel de ansiedad o de preocupación que podemos tener por la contingencia y así nos dan estrategias para lidiarlo. ¿Qué se recomienda? En general se recomienda tratar de distraernos con alguna actividad que nos guste hacer, manualidades, leer alguna serie, tratar de pasar también un tiempo solos, no estar siempre con los que cohabitan con nosotros, sino darnos un espacio para nosotros mismos y tratar de mantener siempre una higiene del sueño, es decir, dormir nuestras 8 horas, tratar de no desvelarnos y 1 o 2 horas antes de dormir, dejar de tener contacto con aparatos electrónicos que pudiesen condicionar algún tipo de estímulo que nos haga pensar o que haga creer al cerebro que debemos de seguir despiertos. En cuanto al puerperio y el COVID-19, los cuidados son los mismos. Hay que tener un aseo constante. Si es cesárea, hay que estar lavando la herida durante el baño normal con un jabón que nosotros utilicemos. No hay que estar acostados todo el día en cama. Es una deambulación intermitente haciendo lo que hacemos de rutina mientras el dolor tras la cesárea nos lo permita y como toda la población, ya sea antes de que nazca el bebé o después de que nazca el bebé, es quedarse en casa. Otro punto muy importante es que si tú vas a dar lactancia, que tomes las precauciones que platicamos, a pesar de que tú estés sana y que no tengas el COVID-19, tomar la precaución extra de ponerte el cubrebocas, asear antes de cada toma de lactancia materna y tener las manos limpias, ¿ok? Para no generar aerosoles y no comprometer al bebé. Eli Bernal nos pregunta, ¿qué cuidados debe tener con el COVID-19 y
¿Por qué ya empiezo a sentir contracciones? Tengo 34 semanas. Ok, muy bien. Los cuidados, se recuerda que son como en la población en general, no salir de casa. Si llegamos, si salimos y volvemos a entrar a casa, hay que siempre cambiar los zapatos y desinfectar la suela con cualquier líquido propicio para eso. Hay que cambiarnos preferentemente la ropa y algunas corrientes o organizaciones nos recomiendan incluso bañarnos al llegar a casa. Nosotros si no tuvimos contacto con personal de riesgo o centros donde hay de riesgo, sí podemos entonces únicamente cambiarnos el par de zapatos, el aseo de manos es indispensable y con eso, de preferencia ahorita todas las embarazadas y la población en general tengan el pelo recogido cuando estén en al aire libre o salgan de casa, porque puede ser un vector para el contagio. Las contracciones las empiezas a sentir. Recuerda que las contracciones pueden aparecer desde la semana 28. Desde la semana 28 vamos a tener esa manifestación de contracciones que pueden ser 1, 2, 3 al día. Mientras sus contracciones no involucren que sean 3 o 5 en 10 minutos o 5 en media hora y que de verdad no se quiten, aumenten en frecuencia e intensidad, no requieren mayor valoración. Ahorita es normal que vayan incrementándose poco a poco. Ya casi estamos en el término en el caso de tu embarazo, que es hasta la semana 37. Tenemos estas 3 semanas para seguir preparando. Esas contracciones también sirven como para dar un poco de segmento dentro del útero, que es lo que nos va a abrir el camino para que ese bebé pueda nacer si va a ser parto. Jessica Vázquez nos dice, a mí no me hicieron el descarte de diabetes gestacional por la cuarentena, no he podido hacerlo. ¿Me lo podría hacer el mismo día de la cesárea? La verdad es que Jess no tiene ningún caso hacerlo. Ahorita ya las semanas óptimas, como lo mencionamos, fue de la 24 a la 28. Y esta parte es una de las que entra en la que a lo mejor pudo haber sido omitido este estudio, porque al inicio del embarazo, si lo hicieron, tus niveles salieron normales y no consideraron otros factores de riesgo para repetirla. Hacerlo el mismo día de la cesárea ya no tiene sentido porque uno, ya no estamos en las semanas óptimas, ya el metabolismo del azúcar en sangre cambió comparado de cómo era entre la semana 24 y 28, es decir, el estudio si sale alterado ya no es valorable y ya el manejo, la intervención que se tuvo que haber hecho ya no se hará, porque ya después de que nazca el bebé volvemos a regresar al estado previo del embarazo y a lo mejor ya no salen alteradas. Te digo, sí, a lo mejor ya habían considerado que no tenías más factores de riesgo, tu tamizaje inicial salió normal y por ello ya no lo repitieron, ya no consideraron pertinente repetirlo y bajo la contingencia pudo haber sido omitido bajo esa justificación. Liliana Romero nos dice, en caso de que los hospitales estén saturados para la fecha de la cesárea, ¿qué se puede hacer? Hay listas de oficiales de hospitales COVID y no COVID. Hay que acudir a los hospitales no COVID que se están quedando con la población de aquellos hospitales saturados y que están ofreciendo los servicios. Recordemos que hay un convenio en el cual hasta los hospitales privados atienden ciertas situaciones de pacientes que tienen su atención en hospitales públicos y la cesárea o el parto forma parte de estas condiciones. Las mujeres embarazadas siempre tienen prioridad en cualquier población y México no es la excepción. Entonces hay que acudir a la lista de hospitales que prestan estos servicios para si los hospitales basales en los que acudimos todo el embarazo están saturados, acudir a ellos para nuestra pronta atención. Karen Guillén dice, tengo casi 7 meses de embarazo y solo he tenido 2 controles porque nos agarró la cuarentena. ¿Cómo debo saber si estoy en mi peso adecuado? Para el peso adecuado, pues tenemos que saber el peso previo al embarazo para saber si hemos aumentado de acuerdo al medio kilo o 400 gramos que hablamos al inicio de la plática. Para saberlo no hay otra forma que no sea teniendo una báscula en casa. Sin embargo, el no saberlo no nos exime de tener las medidas pertinentes en cuanto a la alimentación. Recordemos que la alimentación, pues debemos de limitar nuestros azúcares, los carbohidratos, aquellos que son de origen procesado, todas las grasas que no son de origen animal, todo aquello que involucra freír o utilizar mucha grasa o manteca en su preparación, podemos irlo controlando y paliando de esa manera. Para saber tu peso, solamente es pesándote, pero tú puedes tomar todas estas medidas preventivas para no excederte del peso cuando ya puedas llevar tus controles prenatales. Ara León nos dice,
¿Qué pasa si soy positiva y no lo sé porque soy asintomática? Durante los siguientes días le transmito el virus al bebé. ¿No deberían hacernos la prueba todas antes del parto? La realidad es que también antes del parto, en los estudios que se han publicado, un porcentaje sale negativo y está asintomática y se lleva el control del parto normal o la cesárea, pero cuando se van de alta ya están positivas pero siguen asintomáticas. La tendencia ahorita no es ese tamizaje porque no se ha visto que nos modifiquen ni los resultados ni la conducta. Algunos hospitales empiezan a hacerlo en cuestión de evitar que las embarazadas asintomáticas contagien. En cuestión si tú puedes contagiar a tu bebé durante sus primeros días de vida, todo, o sea, cualquier persona asintomática lo puede hacer. Por eso se recomiendan esas medidas estrictas que pueden ser que eventualmente digan que no hubo ningún cambio de resultado o como en días siguientes las recomienden a nivel internacional. Lo que debemos de hacer es entonces con cualquier contacto que vayamos a tener con nuestro bebé, portar el cubrebocas, lavarnos las manos con la técnica adecuada que está ahorita muy difundida en todos lugares, ya sea con alcohol gel o con jabón, y siempre tratar de que si salimos a calle, el bebé no tenga el contacto con la ropa que usamos, ¿ok? Y limpiar todas las superficies de contacto común, es decir, si el bebé está en su cuna y yo tomo los barrotes, etcétera, limpiarlo siempre con alguna toallita desinfectante para que entonces tener menos la posibilidad de contagiar a ese bebé en caso de que yo sea portadora asintomática. Y evidentemente ahorita pues evitar todas las visitas para el bebé, o sea, solamente que los que cohabiten en la casa de manera regular sean los que estén en contacto, minimizar cualquier otra fuente externa de contagio. Y Lolita Navarro nos dice, si me contagio de COVID estando embarazada, ¿contagio a mi bebé? Esa es una pregunta muy interesante. Hasta el momento no se ha demostrado que haya una transmisión de mamá a bebé dentro del útero. Nosotros le llamamos transmisión vertical. No se ha demostrado, se ha estudiado el líquido donde crece el bebé, la placenta, se han estudiado varios tejidos y ninguno ha demostrado que las pacientes que estén con COVID positivo lo tengan también en esos tejidos y que al bebé lo infecte. Pero también está la otra vertiente, en el cual sí hay recién nacidos que manifiestan la infección muy tempranamente y que es probable de origen materno. Ahorita la tendencia es a decir que si hay transmisión de mamá a bebé dentro del útero cuando está creciendo, es muy poca la probabilidad. No sabemos cuál porcentaje es porque todavía estamos en la evidencia, pero hay que tener solamente la precaución de después de que nazca y durante el embarazo no hay ninguna medida que podamos hacer como terapéutica. La única medida hasta el momento es preventiva y como es quedándonos en casa. Y bueno, hasta ahorita el tiempo se nos está terminando. Me gustaría solamente hacer una conclusión muy puntual de esta plática. Y recordemos que este control prenatal vamos a ajustarlo por la contingencia a cada paciente. Hay intervenciones mínimas indispensables para una paciente sana, pero si la paciente es una paciente de riesgo, pues tendremos que aumentar esas intervenciones a pesar de la contingencia. En estos tiempos es muy importante que se mantengan aún más en contacto con su médico obstetra para decirle todos sus síntomas y para también tratar de llevar el control prenatal dentro de lo que en la normalidad se pueda. Algunas consultas, les repito, serán vía internet, algunas consultas sí tendrán que ser presenciales, identificar siempre aquellas situaciones de riesgo que nos pudiesen comprometer el desenlace del embarazo. Recuerden que todo el objetivo de este control prenatal es llevar a una mamá y a un recién nacido sanos a casa. ¿Ok? En estos momentos yo sé que en particular el grupo de riesgo de embarazo va a tener muchas dudas y muchas preguntas. Si tienen alguna duda, no duden en contactar a su médico y también si necesitan algún apoyo en cuanto a ansiedad, etcétera, hay líneas para salud mental. ¿Ok? Con esto yo concluirá nuestra plática. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Espero haber resuelto todas sus preguntas. Recuerden que aquellas que no fueran resueltas en este espacio en vivo las estaremos contestando en la semana vía inbox. Y por último, invitarles a mamás y papás a que se unan a enfabebe.com para que nos puedan seguir en nuestros consejos, nuestros tips, tanto para las pacientes embarazadas como para sus bebés. Yo soy la doctora Ana Reséndiz, ginecóloga y obstetra, y les agradezco mucho su atención. Espero esta plática les haya ayudado a resolver sus dudas y seguiremos al pendiente.